misterios que han ocurrido en el Triángulo que son llamativamente similares. En 1840 el barco de bandera francesa Rosalie fue localizado a la deriva con todo el cargamento. Pero en cuanto a la tripulación no aparecieron jamás, ni vivos ni muertos. En su libro El misterio del Triángulo de las Bermudas solucionado, Larry Kush es escéptico en cuanto al caso Rosalie. Nadie ha demostrado que sea un misterio. En 1840 el Rosalie fue encontrado a la deriva en algún lugar de las Bahamas. Hice lo que pude para recabar información sobre este caso. Me puse en contacto con todas las fuentes fiables de las Bahamas y con la compañía de seguros Lloyds de Londres. Y sin embargo, fui incapaz de encontrar cualquier evidencia de que un barco de nombre Rosalie hubiese tenido un percance allí. Ni siquiera de que tal barco hubiese existido de verdad. Pero hay muchas historias extrañas de barcos perdidos con el Triángulo como telón de fondo. En 1872, el barco Mary Celeste fue encontrado abandonado en el mar. Y, como la mayoría de los barcos abandonados, parecía que todo estaba en orden. Incluso había comida sobre la mesa. Pero nadie entendía por qué lo habían abandonado en el mar, por qué su tripulación jamás fue hallada. El Mary Celeste había partido rumbo a Génova con una tripulación compuesta por 10 miembros. Cuando el Celeste fue localizado el 4 de diciembre, el equipo de rescate descubrió que había tazas con café todavía templado y sin tocar sobre la mesa. Aunque el caso del Mary Celeste figura en los archivos, Larry Kush afirma que forma parte del mito del Triángulo de las Bermudas. El caso del Mary Celeste no tiene nada que ver con el misterio del Triángulo de las Bermudas, porque ocurrió a más de 4.800 kilómetros hacia el este. A pesar de esto, las historias de las desapariciones de barcos y sus tripulantes abundan en la sabiduría popular. Y si alguno de estos casos fuera verídico, ¿cuál sería la causa? Los piratas han existido desde que el hombre se hizo a la mar. Y en alta mar prevalece la ley del más fuerte. Es lo que lo hace tan atractivo y también tan peligroso. Según los expertos, algunos de los piratas más famosos de la historia sentían predilección por el Triángulo de las Bermudas, en donde cometían sus fechorías. Los piratas navegaban por aguas de los Cayos y especialmente por el Triángulo de las Bermudas, porque está en la ruta del comercio rumbo a Europa procedente de Sudamérica y Cartagena. Los piratas que más frecuentaban la zona eran Barba Negra, el más conocido, Jack el Calicó, que llevaba a bordo a 2 mujeres piratas, y Black Caesar. Seguramente muchos barcos fueron abordados por grupos de piratas bastante sanguinarios. Quizá fueron saqueados y sus tripulantes vendidos como esclavos, o quizá lanzados por la borda. Existe otra teoría que sostiene que la tripulación de los barcos murió a causa de alguna enfermedad que les contagiaron los esclavos. Pero había una enfermedad muy común que afectaba tanto a la tripulación como a los africanos. Se llamaba oftalmía. Era una variante que produce ceguera. Se conocen casos en que morían numerosos tripulantes y, por supuesto, los africanos también. Mucha gente enloquecía y se tiraban por la borda antes de tener que enfrentarse a la vida siendo ciegos. Ni las enfermedades ni la piratería bastarían para explicar una de las leyendas más inusuales del Triángulo. El 4 de marzo de 1918, el barco carbonero de la Marina Americana de Cyclops, de 160 metros de eslora, zarpó de las Barbados rumbo a Norfolk, en Virginia. A bordo viajaban 309 tripulantes. El USS Cyclops procedía de Sudamérica con un cargamento de mineral de hierro. Era un buque de la Marina estadounidense, por lo que su desaparición no hizo otra cosa que alentar la historia del Triángulo del Diablo o de las Bermudas. Lo extraño del caso es que aunque el Cyclops era uno de los primeros buques que contaba con transmisión por radio, no lanzó ninguna llamada de SOS. Prefiero no opinar sobre lo que pudo ocurrir en ese barco. Cuando alguien pretende exponer la realidad tal y como es, muchas veces los demás no le creen. Dicen que es ficción, que no puede ser verdad.
La Marina sospechó que el barco había sufrido el ataque de un submarino enemigo. Muchos años después surgió una nueva teoría que explicaba la desaparición del Cyclops y de otras embarcaciones perdidas. La amenaza legendaria más famosa del Triángulo de las Bermudas era el malvado calamar gigante. La gente imaginaba que de las profundidades surgía una cosa gigantesca con forma de mano que atrapaba a los barcos diminutos, que en realidad eran barcos enormes, y cuyos tripulantes estaban aterrorizados porque se los quería comer un monstruo y luego arrastraba a los barcos hasta las profundidades con él. A primera vista puede parecer imposible, pero no es un mito. Existe un cefalópodo conocido como el pulpo gigante. En 1896, dos chicos encontraron un cadáver en la playa de Saint Augustine. Científicos de la Universidad de Yale calcularon que medía casi 70 metros de largo. Los científicos de la época identificaron el cadáver concluyendo que era un pulpo gigante. Basándose en el hallazgo, en 1918, la revista Literary Digest especuló sobre la posibilidad de que un pulpo gigante hubiese atacado al Cyclops y lo hubiese hundido con sus tentáculos. Pero los restos de Saint Augustine resultaron ser de un cachalote. El doctor Jeff Marliave estudia el comportamiento de los pulpos en el acuario de Vancouver. Los pulpos gigantes habitan solo en el Pacífico nororiental. El tipo de pulpo que podemos encontrar en la zona del Triángulo de las Bermudas sería de una especie muy pequeña y más bien habitaría la costa rocosa de las islas y no estaría en el centro del Triángulo de las Bermudas, cuyo fondo es básicamente arenoso. Las historias de los pulpos gigantes que atacan a barcos posiblemente tengan su origen en los viejos relatos de los balleneros y de las primeras travesías transoceánicas. Hay bastantes grabados de la época que representan a animales con tentáculos atacando a pequeños barcos de pesca. Es poco probable que se hubiese tratado de pulpos. La única especie de animal que hubiese atacado un barco pequeño habría sido un pariente cercano del pulpo, el calamar gigante. Ah, sí, la leyenda del calamar gigante. Sin embargo, no es ninguna leyenda, existen de verdad. Algunos llegan a medir más de 50 metros, aunque sea difícil de imaginar. En octubre de 2005, un grupo de científicos japoneses hicieron un descubrimiento asombroso en las costas de Tokio, cerca de las Islas Bonin. Hallaron un calamar gigantesco que medía casi 9 metros de largo. Los biólogos del Museo Nacional de Ciencias de Japón concluyeron que el animal era un Architeuthis, un raro espécimen que ataca a la carnada violentamente y despliega una fuerza descomunal. No sabemos lo que existe en las profundidades del océano. Es muy posible que exista una criatura gigante que habite una zona determinada del mar. Tal vez su fuente alimenticia se encuentre allí, quién sabe. Podría explicar la desaparición misteriosa de algunos barcos. La teoría de los monstruos marinos gigantes no es la única que intentaría explicar las desapariciones del Triángulo de las Bermudas. Hay quien opina que la respuesta podría estar en las profundidades del Océano Atlántico, en la ciudad perdida de la Atlántida. Entre las explicaciones más pintorescas para los sucesos extraños que han ocurrido dentro de los márgenes del Triángulo de las Bermudas, hay una cuyas raíces estarían en la Grecia antigua y el continente perdido de la Atlántida. Platón escribió sobre la Atlántida en el año 400 a.C. Cuenta la historia de una civilización que habitó un continente mayor que Asia y África unidos y que se había hundido en las aguas del Océano Atlántico más allá de las columnas de Hércules. Hizo una descripción muy detallada de la ciudad, que albergaba enormes palacios recubiertos de oro, manantiales de los que brotaban agua caliente y fría, y una vegetación rica y exuberante. Pero la Atlántida fue destruida rápida y violentamente. Platón describió una isla gigante como un continente que explotó a causa de un volcán. Escribió que la Atlántida había sufrido una serie de explosiones volcánicas que la habían destruido